Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta tutoría, la segunda de esta segunda evaluación. Y como veis se dedica al tema 2 que se centra sobre todo en la gramática. ¿Vale? Vamos a nuestra página 49 del temario y vemos que la morfología estudia la forma de las palabras. O sea, que la palabra es una unidad lingüística mínima con significado y varias de estas unidades, varias palabras, con sentido pleno formarían una oración, ¿vale? Cuando combinamos varias palabras y estas juntas tienen sentido, forman esa oración. Según la naturaleza y función que cumple cada palabra en la oración, encontraremos diferentes tipos o categorías de palabras, ¿vale? Bueno, la primera distinción que tenemos que hacer entre esas categorías es si son palabras variables o invariables. Las palabras variables son las que admiten, pues como su nombre indica, variaciones gramaticales. O sea, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el determinante, el pronombre. ¿Por qué? Pues por ejemplo, los verbos, que en esta categoría se ve muy bien, los verbos admiten conjugación, por lo tanto son palabras variables, ¿no? Las palabras invariables son aquellas que no admiten ningún tipo de variación, o sea, los adverbios, que siempre son iguales, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones, ¿vale? Bien, pues teniendo esto claro, vamos a continuar con el punto número 2 del tema, que son los sustantivos. El nombre o sustantivo es la clase de palabra que designa a personas, animales, objetos o ideas. Su función es esa, nombrar a los seres animados o inanimados, reales o no. El nombre o sustantivo puede desempeñar la función de sujeto en la oración, ¿vale? Es normalmente la función que desempeña. Bien, según la extensión del significado, es decir, según si se nombran las cosas o las personas o los animales de forma general o de forma específica, así serán comunes o propios, ¿vale? Los comunes son efectivamente los que nombran siempre de forma general y que se escriben con minúscula, y los propios son los que forman de manera específica y se escriben con mayúscula inicial, ¿vale? Bueno, además hay más distinciones. No hace falta que nos aprendamos todas estas clasificaciones, simplemente que las leamos, las conozcamos y, bueno, pues sepamos que todas corresponden al sustantivo. Según la realidad a la que se refieren, pueden ser nombres concretos, porque nombran seres perceptibles, digamos, los que podemos ver o comprobar con nuestros sentidos, y también están los nombres concretos, abstractos, que son los que nombran cualidades de los seres, pero que no son perceptibles, que son inmateriales, ¿vale? Bueno, aquí tenemos bastantes ejemplos. Como veis, es muy fácil. Por ejemplo, la página 50 encontramos ejemplos de sustantivos abstractos. Por ejemplo, la paz, el amor, la felicidad, etc. Ejemplos de sustantivos concretos. Coche, plato, casa, libro, perro, ¿vale? Todas estas palabras son sustantivos concretos. Según la asociación, es decir, si están asociados con más seres, objetos, o si son individuales. Si son individuales, serán en singular y designarán a un solo ser u objeto. Por ejemplo, bolso, mano, tractor. Si son colectivos, pues designarán varios seres, un grupo de ellos, ¿no? Por ejemplo, ejército, que es un conjunto de soldados. Es muy fácil, como veis. Luego tenemos según la forma. Según la forma del sustantivo se clasificarán en simples, derivados y compuestos, ¿vale? Ya lo tenemos esto en la página 51. Bueno, antes hemos visto, aunque lo he pasado por alto porque esto imagino que lo sabéis, los sustantivos incontables, ¿vale? Que son los que tenemos en la página también 51, y los contables, ¿no? Los contables los que se pueden contar, los incontables los que no se pueden contar. Bueno, pasado eso, que lo he pasado un poco por alto porque es muy obvio, vemos la clasificación según su forma, que era donde estábamos. Los sustantivos simples son los que se forman por un solo lexema o raíz, ¿vale? La palabra niños, como dejamos aquí en el ejemplo, está formada por un lexema o raíz, que sería n, i, ñ, y por el morfema o, que sería el morfema de género, ¿vale? Entonces no deriva de ninguna otra palabra. Los sustantivos derivados o los nombres derivados, que es el siguiente punto de nuestra clasificación según la forma. Los derivados son los que están formados por un lexema más morfemas de género y número y morfemas afijales. Bueno, es decir, que provienen de otra palabra, ¿vale?
para entendernos. La palabra niñera está derivada de niño, por lo tanto será una palabra derivada, un nombre o sustantivo derivado. Los nombres compuestos son los que forman dos o más palabras, ¿vale? Sacapuntas está formado por dos o más palabras, bueno, en este caso por dos, que son saca y puntas, ¿vale? Bueno, los morfemas del sustantivo, seguimos en la página 51, también los vamos a ver ahora, ¿vale? Porque son, bueno, todas las palabras están formadas por un lexema o raíz y varios morfemas que la complementan. En el caso del sustantivo, como vemos aquí, el lexema será la parte invariable de la palabra y los morfemas, que en este caso serán de género y número, pues serán la parte invariable de la palabra. Por ejemplo, la palabra señoras está formada por el lexema o raíz señor y el morfema de género a y además el morfema de género de número s, ¿vale? Señoras. Bueno, los morfemas de género serán, claro, sustantivo, masculino y femeninos, y los morfemas de número serán singular y plural, ¿vale? Porque esas son las dos maneras que hay de nombrar los seres, en singular o en plural. Se formará además de dos formas diferentes. El plural añadiendo el morfema S si termina en vocal átona, por ejemplo, silla, sillas, o añadiendo ES si termina en consonante o I tónica, pantalón, pantalones. Bueno, todo esto lo conocéis, lo sabéis y lo aplicáis cada día en vuestra lengua, con lo cual es algo muy sencillito. El artículo. Bueno, antes de pasar al artículo, vamos a ver los complementos del sustantivo, que son las palabras que lo pueden acompañar. Esto es un adelanto, ¿eh? No es propio del tema, por eso no os aparece, sino que es un adelanto de lo que vamos a ver en los siguientes temarios, ¿vale? Para que os vayáis familiarizando con el análisis morfosintáctico. Las palabras que suelen acompañar al nombre sustantivo para concretar su significado serán adjetivos, otros sustantivos con preposición y sin ella, y una proposición adjetiva o de relativo. Bueno, esto simplemente como apunte, ¿vale? El artículo, ya en la página 53, va delante del nombre e indica su género, número y también nos da algunas pistas sobre si ese nombre nos es conocido, ¿no? Nos es familiar o no. O sea que también cierra y determina un poco su significado, ¿vale? Bueno, hay tipos de artículos, hay varios tipos de artículos, los tenemos aquí. En principio habrá dos clases, que serán los determinados y los indeterminados. Los determinados son los que acompañan a nombres conocidos por el hablante y que van delante de ellos, ¿vale? Los indeterminados, pues justo lo contrario, acompañarán también a nombres o sustantivos, pero que no conocemos, ¿no? También van delante. Entonces, los determinados serán el, la, los, las, y los indeterminados serán un, una, unos, unas, ¿vale? Bueno, luego hay artículos o formas contractas, que son aquellas en las que cuando el artículo va precedido por a o de, esas dos preposiciones se funden con él, con ese artículo, resultando las siguientes formas, al y de, ¿vale? Bien. A continuación nos mostramos algunas particularidades del artículo, antes de ver el adjetivo. En ocasiones el artículo no precede al nombre, es decir, ocurre cuando se trata de un nombre propio. No debemos decir el Luis, ¿vale? Nos comemos el artículo en ese caso. Y también que el artículo y el nombre al que acompaña debe concordar en género y número. Por ejemplo, es incorrecto decir la alumnos, hay que decir los alumnos, ¿vale? Son bueno, pues, curiosidades que tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestro examen por si nos las preguntaran, ¿vale? El adjetivo, en nuestra página 54, es una palabra que acompañará al sustantivo, que ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado, y dice algo de él, o sea, lo califica, lo describe de alguna manera. Los adjetivos pueden ser calificativos, determinativos, y luego vemos los morfemas del adjetivo, ¿vale? Bueno, vamos a ver en primer lugar los calificativos. Indica qué cualidades tiene el nombre, o sea, que dice cómo es. Aquí nos falta una tilde en el qué, ¿vale? Indica qué cualidades tiene el nombre o dice cómo es. Los adjetivos calificativos pueden ser especificativos y explicativos, llamados epítetos. Bueno, no hace falta que os lo aprendáis, ya os digo, la clasificación a pies juntillas. Hay que saber pues, en qué se diferencian, hay que leerlos y hay que saber un poquito explicarlos, ¿vale? Los calificativos, ya sabes, los que lo califican, los que dicen las cualidades. Los determinativos, pues son aquellos que no señalan cualidades, sino que se limitan a limitar, valga la redundancia, la extensión significativa. Estos serán siempre los positivos, demostrativos, numerales, indefinidos, ¿vale? Exclamativos e interrogativos.
Los tenemos todos aquí en nuestro tema, ¿vale? Los leéis tranquilamente, los veis, es muy fácil distinguirlos, ¿vale? Un adjetivo calificativo siempre será aquel que dice algo del nombre, la chaqueta nueva, el lobo feroz, y los determinativos son aquellos que no dicen nada, no señala cualidades. Por ejemplo, mi bolso, tu disco, este barco, ¿vale? O sea, todos esos adjetivos no son más que determinantes. Antes se los llamaba determinantes, ahora la nueva clasificación, bueno, pues nos indica que nos debemos llamar adjetivos determinativos, pero en realidad son como determinantes. Bueno, luego tenemos los morfemas del adjetivo. Están en la página 58. Los morfemas del adjetivo pueden ser de género y número o morfemas de grado. Solamente hay estas dos clasificaciones. Los de género y número, bueno, pues ya sabéis cuáles son, los que se refieren efectivamente al género del adjetivo y al número, ¿vale? Género masculino o femenino y número singular o plural. Y los morfemas de grado son aquellos que, bueno, nos permiten variar la intensidad del mismo, ¿vale? Del adjetivo. El grado comparativo, como indica el nombre, compara dos cualidades o dos seres. Por ejemplo, el león es más fiero que el tigre, ¿vale? Está haciendo una comparación. Por eso serán morfemas de grado. Y el grado superlativo expresará la cualidad del sustantivo en su grado más alto. Por ejemplo, María es muy alta, ¿vale? Bien, pues seguimos con el siguiente tipo o categoría gramatical, que será el pronombre. En nuestra página 58 seguimos. El pronombre es la palabra que sustituye al nombre, por eso se llama de esa manera. Son muchos los tipos de pronombre y su significado depende del contexto en el que se encuentre, el contexto lingüístico. Bueno, los pronombres personales, ese primer tipo que vemos, según su posición pueden ser proclíticos, si van antes del nombre, o enclíticos, si están unidos al verbo. Bueno, esta clasificación no hace falta que la aprendáis, pero sí que sepáis perfectamente cuáles son los pronombres personales del español. Os vienen en la página 59. Aquí os vienen además con las funciones, ¿veis? Ya os empezamos a introducir en el análisis gramatical porque os vienen con las funciones de sujeto, complemento directo, complemento indirecto y complemento preposicional. Como veis, ya os vamos introduciendo en el análisis de oraciones, que además es el fin último de la explicación de la gramática. Al final, estudiamos gramática para luego saber identificar estas categorías en nuestras oraciones, que es lo que realmente nos importa y lo que va a aparecer en el examen, ¿no? Ese análisis sintáctico. Bueno, seguimos. Vistos los pronombres personales, vemos los posesivos. Indican, pues claro, pertenencia, ¿no? Indican quién es el poseedor del objeto al que se refiere. En la página 59 también encontramos ese cuadro donde se presentan los pronombres posesivos de nuestro idioma, ¿vale? Con un solo poseedor y con varios poseedores. Los pronombres demostrativos son los que muestran la proximidad de un objeto respecto del hablante, ¿vale? Estos nos vienen la clasificación en la página 60, en la página justo siguiente, ¿vale? Entonces, el esquema también es muy simple, singular y plural, masculino, femenino y neutro, ¿vale? Los tres tipos, pero en singular o en plural. Bien, seguimos con la clasificación de los pronombres. Los pronombres numerales son aquellos que designan seres y objetos refiriéndose al orden y a la cantidad, o sea, los que los numeran y los que les dan pues, ese orden y además los numeran, ¿vale? Bueno, los numerales en el 1.54 pueden ser ordinales, cardinales, partitivos y múltiples. Igual que os decía antes, no hace falta que nos aprendamos esta clasificación, pero sí que sepamos cuáles son los pronombres numerales. Los indefinidos, pues son aquellos que, como su nombre indica, se refieren o señalan a otros nombres, pero de forma poco precisa. O sea, no concretan demasiado. Por ejemplo, aquí los tenemos en nuestra tabla. Los hay en variables, con género, con número, ¿vale? Alguien, varios, bastante, mucho, muchas, etc. Ya lo veis. Muy sencillo. En este tema lo más importante son los cuadros. Los esquemas nos van a ayudar muchísimo. Bueno, luego tenemos los pronombres exclamativos e interrogativos, que expresan exclamaciones o interrogaciones, claro está. Sabéis cuáles son. Hacen referencia a los nombres y se acentúan siempre, ¿vale? Cuánto me gusta, qué, cuáles, quiénes, ¿ves? Tenemos aquí otro esquema en la página 61. Luego vamos a ver los últimos tipos de pronombres, que son los relativos. Se refieren a un nombre del que ya se ha hablado antes, que ya conocemos. Entonces, por eso nos referimos a ellos dando por hecho que el interlocutor sabe de lo que le estamos hablando. Por ejemplo,
el libro que me compraste es fantástico, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro tipo de palabras que es el verbo. El verbo, ya sabéis, expresa acciones, procesos, etcétera, que realizan los seres. Los morfemas del verbo serán pues, la raíz o lexema, como siempre, que contiene el significado en la forma fija, y la terminación o morfemas, que especifica el significado, aportando persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. Luego hay formas no personales, que son las que no tienen rasgos gramaticales de persona, número, tiempo y modo, es decir, que no conjugan en esas formas, y son el infinitivo, gerundio y participio. ¿Vale? Bueno, pues con esto podéis ir estudiando los verbos, ver pues todos estos morfemas de los que os hablamos, las páginas 62, 63, ¿vale? Los tiempos verbales simples y compuestos, los morfemas de tiempo, los morfemas de modo. Todo esto de lo que estamos hablando, ¿vale? Las conjugaciones ya sabéis, primera, segunda y tercera, si el infinitivo termina en ar, er o ir. La clasificación de los verbos, pues en formas regulares o irregulares. Regulares si mantienen la raíz igual en todas sus formas y toman las terminaciones del verbo modelo. Y los irregulares, pues son aquellos que presentan alguna modificación respecto al modelo de conjugación, ¿vale? Es muy sencillo y seguro que lo habéis visto en muchas ocasiones. Vale, bueno, pues como esto nos es familiar y ya sabemos más o menos, ¿veis? Aquí seguimos hasta incluso la página 71 con todas las tablas de los verbos, las conjugaciones, ejemplos, en fin, es muy completo, ¿vale? Toda la explicación de los verbos. Así que lo leemos detenidamente y todo lo que no se entienda, ya sabéis, me lo consultáis. Luego seguimos con nuestro tema, que es muy extenso, con el adverbio. En la página 71, justo cuando acaban los verbos, podemos ver que los adverbios son las partes invariables de la oración, que acompañan al verbo, al adjetivo, a otro adverbio o incluso a toda una oración. Poseen el significado e indican lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Bueno, las formas equivalentes a los adverbios son los adjetivos y locuciones adverbiales, ¿vale? Tenemos ejemplos de todo esto que estamos viendo y, bueno, os recomiendo igual que lo leáis, veáis los ejemplos y una vez estudiado paséis al siguiente apartado, que es el de la conjunción. La conjunción es una palabra invariable que funciona como nexo, como su nombre indica, entre otras palabras y oraciones. Las conjunciones tienen gran importancia en las oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas, porque son las que dicen si es una oración de un tipo o de otro. Si es una conjunción coordinante, como i, ni, o, u, pero, o si es subordinante, que, porque, sí, como, cuando, aunque, ¿vale? Bien. A continuación vemos la preposición. Es una palabra invariable que relaciona al sustantivo que precede con otros elementos de la oración. O sea, lo relaciona directamente con el resto de elementos. Me gusta la tarta de queso, ¿vale? Estoy harto de trabajar. Lo compré para él. Las preposiciones ya las tenemos aquí, ¿vale? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras y vía. Dentro de las preposiciones vamos a ver las locuciones preposicionales, que son esos grupos de palabras que realizan la función de la preposición. Por ejemplo, acerca de, gracias a, conforme a, etc. Bueno, nuestro penúltimo apartado del tema es la interjección. Es una palabra que no varía, invariable, y que expresa impresiones, deseos, sentimientos, etc. Constituyen enunciados independientes. ¿Vale? Son todos los que vemos aquí los ejemplos. Ay, uy, vaya, Las locuciones pueden ser onomatopéyicas, apelativas o sintomáticas. Bueno, esto no hace falta que lo aprendamos, es simplemente un apunte que no os viene en el tema y que, bueno, simplemente para que lo conozcáis. Las locuciones interjectivas son grupos de palabras que realizarán la función de una interjección, es decir, es como pasaba antes con las locuciones preposicionales. Son conjuntos de palabras que equivalen a la locución. Por ejemplo, vaya rollo o pobre de mí. Bueno. Por último, el análisis morfológico, aquí solamente lo anunciamos, es la clasificación o consiste en clasificar la forma, la clase o la categoría de cada palabra. Es decir, si tenemos una oración dada como esta, mi profesor leyó un libro de poemas, pues tenemos que decir cada palabra qué es, qué tipo de palabra de las que hemos visto es. Por ejemplo, mi es un determinante o adjetivo determinativo posesivo. Profesor es un nombre común, masculino y singular.
Leyó pertenece al verbo leer, segunda conjugación acabada en er, es la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple indicativo. Un será el determinante o artículo determinado, masculino y singular. Libro, un nombre común, masculino y singular. De es una preposición y poemas es un nombre común, masculino y en plural. Bueno, no hace falta que nos aprendamos todas las conjugaciones o todos los tiempos verbales, porque eso no se os va a pedir en el examen. Lo que sí tenemos que saber diferenciar perfectamente es un sustantivo de un determinante, de un verbo, de todas estas cosas, ¿vale? O sea, todo esto sí que lo tenemos que tener claro porque luego para el análisis lo vamos a necesitar. Así que bueno, prestadle atención al tema, realizad los ejercicios, como os digo, de autoevaluación y cualquier duda que tengáis me la consultáis, ¿de acuerdo? En la semana que viene empezaremos ya a ver la oración y para ver la oración y la sintaxis es absolutamente necesario que sepamos la gramática, que conozcamos las categorías de palabras, ¿vale? Bueno, pues nada, con esto hemos terminado, espero que os haya resultado interesante y cualquier duda me la consultáis. Muchas gracias.